Muy bien, pues la semana pasada estábamos en el capítulo 8, miramos la alimentación de los 4,000, no confundirse con la alimentación de los 5,000. Miramos a los fariseos que venían de Jerusalén, venían a pedir una prueba, venían a pedir alguna señal de parte de Jesucristo, y el Señor les dice que esta generación perversa no va a recibir ninguna señal, que de hecho iban a recibir una sola señal, y que esa señal iba a ser la que tenía que bastar para ellos, para que pudieran saber que lo que Él estaba diciendo acerca del Evangelio, acerca de la venida del reino de Dios, acerca de quién Él era en realidad verdad. Y la señal que les dio fue la señal del profeta Jonás. Y todos sabemos cuál es esa señal, ¿verdad? Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre iba a estar también en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, y luego iba a resucitar de entre los muertos. Y sabemos que, porque nadie ha comprobado que no sea cierto, Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo estaba completamente muerto, no se desmayó, no fue algún truco ni nada, se murió, lo checaron, le clavaron una lanza en el costado y salió agua y sangre mezclada, queriendo decir que habían roto el saco del corazón, que cubre el corazón, y estaba completamente muerto. Tanto así que no hubo necesidad de romperle las piernas como normalmente hacían con los prisioneros para que no pudieran respirar, y lo sepultaron. Y después de 3 días salió de la tumba, y sus discípulos y apóstoles lo vieron ascender al cielo, en donde las Escrituras nos dicen que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces, una vez que les da esa explicación, entonces Él los deja y vuelve a entrar en una barca, nos dice ahí el versículo 13 del capítulo 8, para irse a la otra orilla. Es donde tenemos la siguiente historia, es donde tenemos el siguiente recuento de lo que está pasando con Jesucristo. Noten ahí, versículo 14 del capítulo 8, dice: los discípulos se habían olvidado de llevar comida, así que en la barca solo tenían un pan. Esto es curioso, ¿verdad? Que se nos mencione eso, que a los discípulos se les había olvidado echar lonche, ¿verdad? Como quien dice. Estaban tan apurados por irse en la barca, Él los apuró a irse en la barca, que se les olvidó llevar comida y solo tenían un pan. Noten lo que dice aquí en el versículo 15. Jesús les mandó: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Todos sabemos lo que es la levadura. La levadura sirve para hornear pan. La levadura sirve para que el pan se infle y se haga más grande, ¿verdad? La razón por la que nuestras barras de pan tienen tantos agujeritos y todo eso dentro de ellas, porque el pan virote, ¿verdad?, tiene todos esos agujeritos. Entonces, porque se les echa levadura, y eso hace que se carcoma la masa, que se echa a perder la masa, de hecho la echa a perder, y eso hace que se llene de aire y por eso se infla, ¿sí? Por eso están todos inflados, ¿verdad? La levadura es como el pecado, también el pecado nos infla, ¿verdad? El pecado nos llena de cosas vacías que no nos llevan a nada bueno, ¿verdad? Y por eso en muchas ocasiones la levadura de hecho se usa para ilustrar el pecado. Entonces, el Señor aquí les está diciendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Y es algo importante que nosotros debemos ver, ¿verdad? Porque sí, en general es pecado. Sí, la levadura se manifiesta en pecado, se ilustra con el pecado. Pero aquí en este caso el Señor está hablando de un pecado en particular. Y creo que cuando el Señor señala un pecado en particular, nosotros debemos de prestar atención, porque si está señalando ese pecado en particular en algún pasaje, es porque nosotros debemos estar también a las vivas de que este pecado no esté en nuestra vida. Por eso el Señor les estaba diciendo a ellos: cuídense de esta levadura, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de Herodes, ¿sí? Y entonces debemos preguntarnos nosotros, ¿cuál era esa levadura? Los fariseos eran personas pecaminosas. Herodes era una persona pecaminosa, mató a Juan el Bautista porque estaba constantemente recordándole que vivía en pecado. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Bueno, en Lucas capítulo 12 se nos aclara cuál es esta levadura. Lucas capítulo 12, comenzando con el versículo 1, leemos lo siguiente: mientras tanto, la gente se había reunido por millares, y era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Y Jesús comenzó entonces a hablar, y en primer término les dijo a sus discípulos, noten, se dirige directamente a sus discípulos y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía.
Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En el versículo 2 dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Versículo 3, por tanto, todo lo que ustedes digan a la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer de las azoteas. ¿Cuál era el problema con los fariseos? Entonces, ¿cuál era el problema con Herodes? La hipocresía. Y la hipocresía es básicamente tener dos caras. ¿Sí? La palabra griega que se traduce hipócrita es hipócrites y quiere decir actor. Y en aquel tiempo había actores masculinos que hacían las partes tanto femeninas como masculinas. Hacían diferentes partes, hacían partes del malo, del bueno, del intermedio, como las películas de Clint Eastwood, ¿verdad? Del bueno, el malo y el feo. Una sola persona hacía los tres papeles. Y lo que los actores hacían para poder hacer los tres papeles, por no poder cambiarse rápidamente como lo hacen ahora, era que tenían tres máscaras. ¿Sí? Y entonces cuando se presentaban como el personaje que estaban representando en el momento, se ponían una máscara. Pero luego cuando tenían que representar al otro personaje, se ponían la otra máscara. Y así sucesivamente. Y ese era el problema con los fariseos y ese era el problema con Herodes también. Herodes conocía la ley, Herodes sabía de lo que estaba hablando Juan el Bautista, sí, pero en secreto sentía el espíritu llamarlo al arrepentimiento, pero en público tenía que mostrarse, sí, tal y como era, porque tenía que quedar bien con todos sus jefes de gobierno y con su reina Herodías y con todos. Los fariseos también. Cuando estaban delante de la gente se portaban como las personas más piadosas del mundo. Cuando llegaba la hora de orar, se ponían a orar ahí en las esquinas de las calles. Cuando se trataba de dar en el templo, hacían todo lo posible porque todo el mundo supiera que estaban dando, etcétera, etcétera. Pero luego cuando estaban en privado, cuando estaban en sus casas, cuando vivían su vida real, era totalmente lo opuesto. Vivían como el demonio mismo, pero querían aparentar que eran personas piadosas. Y eso es de lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos que se deben cuidar. Y eso es de lo que nosotros nos debemos cuidar también. De ser unos hipócritas, de ser unos actores, de ser algo aquí en la iglesia y ser algo completamente diferente en la casa. De ser algo en el trabajo y ser algo completamente diferente en la casa. De ser de una manera con nuestros amigos y ser completamente diferente con nuestra familia. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, tú eres candil de la calle y oscuridad de la casa. Las mamás luego se ríen, ¿verdad? Porque ya como les gusta decirle eso a los hijos, ¿verdad? Tú eres candil de la calle, allá con aquellos sí te portas, sí eres bueno, y allá sí haces esto, te apuesto que allá vas y comes y levantas tu plato, lo pones en el zinc y ni siquiera no solamente lo pones en el zinc, lo lavas porque quieres quedar bien, ¿verdad? Pero aquí en la casa no haces nada. Básicamente eso es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Todos tenemos defectos. ¿Hay alguien perfecto aquí entre nosotros? No, hay gente que dice, yo no sé por qué lo dice, pero dicen que yo soy muy enojón. Es una falsedad eso. Nunca me enojo, nunca pierdo el juicio. Se está riendo por allá. Está riendo por allá mi hermano Eduardo, que me conoce desde hace mucho tiempo, sabe de lo que lo estoy diciendo porque yo sé de qué pata cojeo, ¿sí? Pero así como soy de enojón aquí en la iglesia, soy de enojón en la casa y así soy en todas partes y ese soy yo. Y no trato de esconderlo porque saben que el que no debería de querer que lo vea me conoce más de lo que yo mismo me conozco y él sabe. Entonces mejor deberíamos de aceptar nuestras debilidades, de aceptar nuestras fallas, de aceptar nuestras faltas, de no querer hacernos los fuertes, como que todo lo podemos, como que ya todo lo tenemos descifrado, como que nosotros no tenemos cola que nos pisen. Cuando, qué bárbaro, traemos un colón tremendo detrás de nosotros. ¿Verdad? Y eso es de lo que tenemos que tener cuidado y eso es lo que lo está advirtiendo el Señor Jesucristo aquí a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. No sean hipócritas como ellos. ¿Por qué? Porque no hay nada encubierto que no vaya a ser manifestado. Tarde o temprano se le va a pasar y va a hacer lo que usted es bueno para hacer y sabe que todo el mundo se va a dar cuenta. Tarde o temprano va a bajar la guardia y se va a comportar tal y como es. Va a hablar y va a salir lo que verdaderamente hay en su corazón y todo mundo se va a dar cuenta. ¿Sí? Eso es lo que sucede.
Sí, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz. Y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. ¿Saben que por eso es tan buena la confesión? Por eso es tan buena la confesión unos con otros. No la confesión con el sacerdote, que es una persona igual que nosotros. Primeramente la confesión a Dios y luego de tener una persona de confianza con la que podamos ir y decirle, ¿sabes qué? Estoy teniendo luchas con esta situación, con este pecado, con esta costumbre, con esta adicción o lo que sea. Y que esa persona lo llame a cuentas y le ayude a orar por usted y puedan fortalecerse el uno al otro. Entonces eso es lo que el Señor estaba diciéndoles aquí. Y es importante que nosotros lo escuchemos porque se está refiriendo a algo muy específico. No debemos ser hipócritas. O somos o no somos. Y si somos cristianos y estamos teniendo luchas con algún aspecto de nuestro cristianismo, con algún aspecto de nuestra vida espiritual, vamos a confesarnos los unos con los otros, y los que seamos espirituales, los que sean fuertes en la fe, ayudemos a los que son débiles en la fe para que ellos puedan vencer las cosas que nosotros ya hemos vencido. Todos tenemos cosas que ya hemos vencido, ¿no es cierto? Todos tenemos cosas que antes hacíamos que hoy ni en cuenta, ni siquiera, ¿verdad? Yo fumaba como desesperado. Con el cigarro que iba a tirar, prendí el otro. ¿Sí? Pero en serio. No quería irme al infierno, pero ya estaba empezando a oler como que había estado ahí. ¿Sí? Pero hoy puedo ver no soporto el humo. No lo soporto. No, olvídese. No juzgo a nadie que fume. Ok, si quiere fumar, allá usted, ¿verdad? Si quiere oler como que estuvo en el infierno, allá usted. Pero no lo soporto. Y así me ha dado victorias sobre muchas otras cosas en mi vida. Y todos hemos tenido victorias. Pero eso no quiere decir que vamos a juzgar a los que no lo tienen, porque aún tenemos debilidades, ¿no es cierto? Aún tenemos problemas con algunas cosas. Entonces debemos de mostrar misericordia y gracia con aquellos que todavía están teniendo luchas, porque nosotros también las tenemos. Entonces no seamos hipócritas, ¿sí? Es que lo que piense de mí, dígamelo. Así, derecho. Si no se muerda la lengua. Pero acuérdese lo que dice la Biblia, no tocarás al ungido de Jehová. No es cierto, no es cierto. Vamos a seguir adelante aquí. Vamos a ir versículo 16, ¿ok? Ellos se decían entre sí, noten los discípulos, ¿ok? Noten la reacción de los discípulos a esto. Ellos se decían entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Inmediatamente su mente va a ¿qué? A lo terrenal. Se les había olvidado llevar de comer. Él habla de levadura que tiene que ver con el pan y ellos inmediatamente lo igualan con algo terrenal. Inmediatamente lo bajan a lo terrenal, no lo dejan que se mantenga en lo celestial, no lo dejan que se mantenga en lo espiritual. Pero por eso lo tienen ahí. Versículo 17 dice, pero Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué discuten de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? En otras palabras, ¿tan tontos o qué? ¿No tienen entendimiento? Ese es el Señor Jesucristo hablando aquí, ¿ok? No soy yo, es el Señor Jesucristo. Todavía no agarran la onda, les diría, en nuestros tiempos. Versículo 18 les dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. ¿Acaso ya no se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pan que sobró recogieron? Y ellos dijeron, 12. Me lo imagino así como los niños cuando los regañan, 12. ¿Verdad? ¿Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de pan que sobró recogieron? Y ellos respondieron, 7. Entonces les dijo, ¿y cómo es que todavía no entienden? Si pude alimentar a 5,000 y luego pude alimentar a 4,000, ¿no voy a poder con un pan alimentar a 12? Digo, les va a tocar un pedacito así de chiquito, de virote a cada uno. Pero van a comer todos y van a quedar saciados. O sea, tenemos que recordar que Dios es todopoderoso. Que para Dios no hay nada imposible. Que Dios todo lo puede. Vamos a ver más adelante que Dios habla de que tengamos fe, ¿qué tan grande? Como un grano de mostaza.
Dios se preocupa por todas nuestras situaciones pequeñas y grandes. No importa qué tantas pocas fuerzas tengamos, Él va a multiplicar nuestras fuerzas. Él es el que va a darnos la habilidad para poder seguir adelante. Él es el que va a suplir para nosotros. Y lo ha hecho antes y lo ha hecho de maneras poderosas. Y nosotros tenemos que confiar en Él por lo que Él ha hecho antes. Entonces les dice, ¿no se acuerdan de los 5,000? ¿No se acuerdan de los 4,000? ¿No se acuerdan cuántas canastas llenas recogieron en aquel entonces? ¿Por qué se están preocupando por el pan? No tienen nada que ver con el pan. Tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el alma, tiene que ver con lo celestial. El Señor sabe lo que necesitamos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Él nos dice que no nos preocupemos, que no nos afanemos porque vamos a comer, porque vamos a vestir, porque vamos a beber. Él ya sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Pero ¿qué nos dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y ¿qué va a suceder? Todo nos va a ser añadido. Ese es el enfoque. Pero nosotros bajamos el enfoque a lo terrenal inmediatamente cuando vemos situaciones, bajamos a lo terrenal y nos clavamos en lo terrenal y quedamos con la mirada hacia. ¿Se acuerdan? Hablamos de los borregos la semana pasada, de tener la mirada. No, nuestra vista debe estar puesta en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, viendo hacia allá, porque ese es el destino, ese es nuestro destino. Vamos hacia allá, tenemos que anticipar que vamos a estar ahí pronto. Les he dicho antes, les he contado, cuando mis hijos estaban chicos, íbamos a Disneylandia. Sí, cuando pasábamos ahí donde se juntan el 405 y el 5, y nos acercábamos más a Anaheim, y se miraba la montaña blanca. En cuanto mirábamos la montaña, sabíamos que ya estábamos por llegar a Disneyland. Y ya vamos a llegar, y se emocionaban todos. ¿Saben qué? Las señales de los tiempos deben de ser como esa montaña blanca para nosotros. Al ver las señales de los tiempos debemos decir, ya está cerca la venida de Jesucristo. En cualquier momento va a venir por nosotros. Prepárense, despiértense, porque ya vamos a llegar. No se claven en las cosas de la tierra. No se claven en aquello que va a perecer cuando Él venga. Miren hacia arriba, porque de ahí es de donde viene nuestra redención. Si nuestros ojos tienen que estar en el cielo. Si en estos días nublados a veces veo las nubes y me acuerdo de las palabras de los ángeles que vieron, que bajaron a decirles a los apóstoles cuando el Señor Jesucristo iba subiendo en una nube, les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Así como ascendió al cielo entre las nubes, así va a volver. Y yo cuando miro días nublados, miro las nubes y digo, Señor, vendrás sobre esa nube, vendrás sobre aquella nube. Señor, este será el día nublado en el cual vamos a oír la trompeta y todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar en tu presencia para toda la eternidad. Yo no sé ustedes, pero a mí me emociona eso. Me emociona eso. Especialmente ahorita, a mí me emociona eso. ¡Ya quiero irme! ¡Ya! Espero que todos tengan ese anhelo en su corazón. Espero que todos deseen la venida de Cristo hoy mismo. Aunque nos perdamos de las hamburguesas. Versículo 22. Cuando fueron a Betsaida, le llevaron un ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó la mano del ciego y lo llevó fuera de la aldea. Noten aquí de nuevo. Vemos aquí un aspecto de sanidad de Jesucristo que es completamente diferente a lo que ha hecho antes. Pero una de las cosas que vale la pena notar es que lo saca de la aldea. No lo hace ahí en medio del gentío, lo saca de la aldea. ¿Sí? Y luego hace algo medio extraño. Noten lo que hace ahí en la segunda parte del versículo 23. Ahí escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima y le preguntó, ¿puedes ver algo? ¿Sí ven lo que hace el Señor Jesucristo aquí? Luego se los pone en los ojos. Y luego le pregunta, ¿puedes ver algo? Versículo 24 dice, el ciego levantó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Ahora muchos aquí especulan que este hombre había nacido con vista, pero que debido a algún pecado, algún accidente, perdió la vista. Les digo una cosa, a mí no me importa por qué perdió la vista. A mí me importa que es ciego y después de que se encuentra con el Señor Jesucristo, va a poder ver. Eso es lo que me importa a mí. Que nos demos cuenta que este hombre estaba ciego.
¿Sí? Y que el Señor Jesucristo escupió y le puso la saliva en sus ojos y lo sanó. Nota el versículo 25, Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Oh my goodness, Señor, escupen mis ojos ahorita porque ya me cansé de traer estos lentes. Tengo que ponerme unos lentes cuando estoy leyendo, tengo que ponerme otros lentes para ver de lejos, tengo que ponerme otros lentes para manejar. Señor, escúpeme en los ojos. ¿Sí? Pero ¿saben cuándo va a quitarse todo eso? ¿Saben cuándo se van a acabar todas estas debilidades humanas? Cuando estemos en nuestro nuevo cuerpo glorificado en su presencia. Es otra cosa por las que quiero que el Señor venga allá, por las que quiero ya estar en la presencia del Señor. Porque cada día me duelen más cosas. Me duelen los talones, me duele la rodilla. ¿Sí? A veces siento que hasta el pelo me duele. Y digo, Señor, yo creo que todo eso está diseñado para hacernos desear con más anhelo nuestro nuevo cuerpo, que solamente podremos recibir cuando estemos en su presencia. Así es que le pone otra vez las manos en los ojos al ciego y ahora ve con claridad. Ahora quiero que noten algo aquí, esta vez esta sanidad no fue inmediata, ¿sí? Otra muestra de que el Señor no hace las cosas de la misma manera todo el tiempo. Como puede sanar inmediatamente, puede sanar en etapas. Como puede sanar de una manera sobrenatural, puede sanar usando medicinas que Él le ha dado al hombre la habilidad para desarrollar, para inventar, para usar con diferentes enfermedades. Nosotros tenemos la tendencia de nuevo a poner a Dios en nuestra propia horma y queremos que todo lo haga como nosotros esperamos que lo haga. A menudo no va a hacer eso. ¿Sí? A menudo no va a hacer eso. Lo va a hacer como Él quiere. Y lo va a hacer cuando Él quiere. Y lo va a hacer si Él quiere. Porque Él es Dios y nosotros no. Entonces puede sanar inmediatamente, puede sanar en etapas. Nosotros nos está sanando y nos está transformando poco a poco, ¿no es cierto? ¿No han notado que hay gente que se vuelve cristiana y puede dejar de fumar inmediatamente? Hay gente que es cristiana pero no puede dejar el cigarro y pasan años y años antes de dejarlo, o la tomada, o qué sé yo, diferentes cosas. Pero eso no quiere decir que no sean cristianos. Eso simplemente quiere decir que Dios todavía no los ha liberado completamente de esas aflicciones o vicios. ¿Ok? Entonces no debemos de juzgar. Ay, el hermano fulano lo vi con el cigarrote en la boca. ¿Será cristiano o no será cristiano? Pues no sé, oiga, pero usted también ha de tener sus malas costumbres por ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Que es cristiano o que no es cristiano? Tenemos que mostrar la gracia, la misericordia, la compasión que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Que Él está trabajando en nosotros. Pablo les dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 1 y el versículo 6, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces podemos estar aquí 100 años. Y en esos 100 años el Señor está trabajando en nosotros. Pero ¿cuándo vamos a ser perfectos? Cuando venga el día de Jesucristo. Versículo 26 sigue diciendo, Jesús lo envió a su casa y le dijo, no vayas ahora a la aldea. En otras palabras, ya quedaste sano, ya puedes ver, no vuelvas a la aldea, no le digas a nadie, vete a tu casa. En otras palabras, ve, diles en tu casa lo que Dios acaba de hacer contigo. Nuestro primer ministerio, el primer lugar en donde debemos de estar dando constantemente testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es en nuestra casa. Porque ¿saben qué? Los de nuestra casa no pueden huir de nosotros. Vamos a cansarlos. Y una de las cosas que debemos hacer es siempre estar orando por ellos, porque pueden huir de nuestras palabras, pueden taparse los oídos a nuestras palabras, pero no pueden hacer nada en contra de nuestras oraciones. Entonces debemos de seguir orando por ellos. Y luego, en la siguiente porción, vamos a ver aquí la confesión más grande que cualquier persona pudiera haber hecho acerca de nuestro Señor Jesucristo, y viene de la boca de Pedro. ¿Sí? Pero también vamos a ver a Pedro reprendido, porque lo que habla después de esta gran confesión viene no de Dios ni del Espíritu, sino que viene de su carne. Vamos a ver en el versículo 27 de Marcos capítulo 8, sigue diciendo ahí, Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista,
otros que Elías y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Noten, primero les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Ustedes que andan entre la gente, ustedes que se juntan, que andan entre ellos, que tienen familia entre ellos, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen acerca de mí? Bueno, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista había muerto ya, Herodes lo había mandado matar, le había mandado cortar la cabeza. Y eran primos, ¿se acuerdan? Jesús y Juan el Bautista eran primos. Es que a lo mejor hasta se parecían un poco, no sé. Bueno, y cuando lo miraban, es Juan el Bautista. Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista y que había resucitado entre los muertos. Sí, entonces algunos querían creer Juan el Bautista, otro Elías, el profeta Elías. Sí, otros, algunos de los profetas. Y luego les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y es una pregunta para nosotros hoy. Nosotros, ¿quién decimos que es Jesucristo? ¿Es un buen maestro? ¿Es un gran profeta de Dios? ¿Es un lunático? ¿Es un loco? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Porque lo que nosotros pensemos de Jesucristo determina si en realidad somos salvos o no. Tenemos que creer que Jesucristo es quien dijo ser. Y tenemos que creerle a Él que todo lo que dijo es cierto. Y tenemos que estar escudriñando nuestro corazón para ver qué es lo que pensamos. Noten lo que Pedro le dice. Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Ahora, esta palabra Cristo se traduce del griego, Christos, ¿sí? Pero la misma palabra Cristo en griego es la palabra Mesías en hebreo. Y la palabra Mesías quiere decir ungido. Entonces lo que Pedro estaba diciendo aquí es, tú eres el ungido de Dios. Estudiamos la vida de David y vimos algunos reyes, ¿verdad? Saúl especialmente y David. Y vimos que cuando ascendieron al trono, ¿qué era lo que hizo Samuel para poder darle a conocer al pueblo que ellos eran los que Dios había escogido? Tomaba un cuerno, ¿sí?, lleno de aceite y vertía el cuerno sobre la persona que Dios había escogido para ser rey y lo cubría completamente con aceite. Esa era la prueba de que esta era la persona que Dios había escogido, la unción del aceite, ¿sí? Así como nosotros como cristianos buscamos la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Queremos que nuestros líderes, nuestros pastores sean ungidos por el Espíritu Santo para que puedan predicar la palabra de Dios con poder, para que puedan predicar la palabra de Dios con la convicción que solamente el Espíritu Santo puede traer. Y queremos como creyentes también ser ungidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo las obras que Dios nos ha llamado a hacer para Él. Entonces, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios. Tú eres el que Dios ha escogido para reconciliar al mundo consigo mismo. En Mateo capítulo 16, en el versículo 17, el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros no creemos en el Señor Jesucristo única y exclusivamente porque un hombre nos dijo que debemos creer en Él. No creemos en el Señor Jesucristo únicamente por las cosas que leemos en la palabra de Dios, que son ciertas y merecedoras de nuestra confianza. Pero creemos en que Jesucristo es quien dijo ser, porque el Espíritu Santo lo ha revelado a nuestro corazón. Y podemos estar completamente seguros de que lo que creemos es cierto, porque es el Espíritu lo que constantemente está dando testimonio a nuestro espíritu de que en Cristo somos hijos de Dios. ¿Sí? Y a veces luchamos con el Espíritu. Especialmente cuando hay pecado en nuestras vidas, especialmente cuando hay dudas en nuestras vidas, luchamos con el Espíritu y tratamos de buscar razones por las cuales no debemos de creer, por las cuales quizás lo que estamos creyendo es falso, por las cuales quizás lo que estamos creyendo no es digno de confianza. Pero luego el Espíritu viene sobre nosotros y nos convence de nuevo, nos unge de nuevo y pensamos, qué bárbaro, qué menso fui. ¿Cómo pude pensar esas cosas? ¿Cómo pude tener esas dudas? ¿Cómo pude pensar que Dios no es verdadero y que todo lo demás es falsedad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu sigue luchando con nosotros cuando caemos en nuestros pensamientos terrenales y carnales y el Espíritu Santo nos confirma una vez más delante de nuestro Dios.
Sí, en la iglesia tradicional, ¿se acuerdan de la confirmación? ¿Cuántos fueron confirmados en la iglesia tradicional? O sea, ¿se acuerdan lo que el sacerdote hacía así como? Yo tengo entendido que da una cachetadilla ahí para despertar al chamaco, ¿no? Sí, a veces el Espíritu Santo nos tiene que dar ahora así, ¿verdad? ¡Sas! Despiértate, ¿cómo vas a pensar esas cosas tan necias acerca de Dios? ¿Verdad? Nos jala de la patilla, nunca les ha jalado de la patilla el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a pensar esas cosas? ¿Cómo vas a dudar? ¿Que no te ha sido fiel hasta ahorita? ¿Que no ha sido el que te ha levantado? ¿Que no ha sido el que te ha protegido? ¿Que no ha sido el que te ha sanado? ¿Que no ha sido el que te ha dado todo lo que necesitas? ¿Cómo te pones a pensar esas cosas? Entonces Pedro lo confiesa, el Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? Híjole, qué bárbaro. Es mi interpretación de ello, ¿verdad? Qué bárbaro, Pedro. Ahora sí te pasaste, mano. Ahora sí que te aventaste la dominguera. Pero ¿sabes por qué fue? Porque mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Eso no fue algo que recibiste de nadie de aquí en la tierra. Lo recibiste de parte de mi Padre que está en los cielos. Y luego en el versículo 30 les dice, pero Él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de Él. Seguimos en el versículo 31, dice, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Noten lo que dice ahí, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. En otras palabras, ya les empieza a decir qué va a suceder, ya les empieza a abrir los ojos acerca de cuál va a ser su destino, de cómo va a cumplir con lo que Dios le ha dado para cumplir. Y noten que se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Y por qué se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Bueno, pues porque el Hijo del Hombre, el título Hijo del Hombre habla de su humanidad, porque debemos recordar que Jesús era 100% Dios, pero al mismo tiempo era 100% hombre y por eso podía ser el sacrificio perfecto. Por eso podía ser el sacrificio perfecto. Sí, en primera de Juan, capítulo 4, en los versículos 1 al 3, se nos dice ahí, amados, no crean todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿qué dice ahí? Ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Entonces, ¿cuál es una prueba de que el espíritu que nos está hablando del Cristo verdadero, lo va a confesar como aquel que vino en la carne, como aquel que fue hombre? ¿Sí? 100% hombre. Porque recuerden, el hombre fue el que pecó contra Dios, así que el hombre tenía que pagar por ese pecado siendo sacrificado. Pero ese sacrificio tenía que ser perfecto y sin mancha. Y el único hombre en toda la historia de la humanidad, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, el único hombre en toda la historia, ¿sí?, que ha sido y será siempre perfecto, puro, santo, bueno, habiendo sido tentado en todo pero sin pecado, ¿fue quién? Jesucristo. Y por eso podía cerrar la brecha que hay entre el hombre pecaminoso y el Dios perfecto, porque era 100% hombre y 100% Dios. Por eso Juan, cuando lo vio, dice, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Versículo 32 dice, esto se lo dijo con toda franqueza. O sea, claramente les está hablando. Pero noten Pedro ahora del lado terrenal, del lado carnal. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. ¿Qué le empezó a reconvenir? Le empezó a decir que no permitiera que lo que estaba diciendo le pasara. En Mateo capítulo 16 y el versículo 22, después de que el Señor dijo que iba a morir y que iba a resucitar, se nos dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. ¿Y qué le estaba diciendo? Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. ¿Se fijan Pedro lo que está diciendo aquí? Eran buenas intenciones de Pedro, ¿no es cierto? Amaba al Señor, no quería que le pasara nada, no quería que muriera, no quería que sufriera, ¿verdad?
Pero noten lo que le dice, ten compasión de ti mismo. Que esto jamás te suceda. En otras palabras, ámate más tú mismo. ¿Cómo que te vas a morir? ¿Cómo que te van a matar? No hables, no digas esas tonterías. Tú confiesa, haz una confesión positiva de que no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir, y no vas a morir. Tú declara que nadie te puede tocar ni un pelo de la cabeza y verás cómo vas a salvarte y no vas a tener que morir. ¿Sí? ¿Por qué no simplemente piensas positivamente? No digas esas cosas tan negativas, por favor. Si hablas cosas negativas te van a pasar. La ley de la atracción, ¿verdad? Yo he pensado y me he visualizado de 1,85 de estatura y pesando unos 90 kilos, ¿verdad? Con el estómago bien. Lo he visualizado mucho y me he dicho que lo puedo lograr. Y pues digo, ustedes pueden ver la prueba, ¿verdad? Dios simplemente no quiere. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Verdad? Entonces aquí Pedro está diciendo, haz confesiones positivas, no digas cosas negativas. Pero noten lo que el Señor les dice en el versículo 33 y 34. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos. Noten, primero vuelve a ver a los discípulos. Yo me lo imagino así como que volteó a ver a los discípulos, así como que, oigan a lo que está diciendo. Eso es lo que yo me imagino. A lo mejor no, pero dice que volvió a ver a los discípulos. Y luego noten lo que hace, reprendió a Pedro. Y le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. ¿Se fijan ustedes aquí primero? ¡Ay, Pedro! ¡Qué bárbaro! El hombre no te ha revelado eso. Fue mi Padre que está en los cielos que te lo reveló. ¡Qué bárbaro! ¡Qué confesión tan grande! Y luego Pedro ahí va de picada a pensar en lo terrenal. Y no, Señor, que no te pase nada. Y luego no dice, aléjate de mi vista, Satanás. Oh, my goodness. Nuestro Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, el futuro primer papa de la iglesia, Satanás. ¿Y qué le dice? Piensas en las cosas, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. En otras palabras, en salvar la vida, en mantener tu vida, en lo que no te pase nada, en que todo te salga bien. Y luego noten lo que dice en el versículo 34. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En un papel, por favor, lean ese versículo. Y señálenme algo positivo acerca de eso. Señálenme algo positivo acerca de eso. Así nada más, leyendo ese versículo, no leyendo nada más. Señálenme algo positivo en ese versículo. Si alguno quiere seguirme, primero, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y cuando habla aquí de negarse a sí mismo, no está hablando de negarse un chocolate de vez en cuando. ¿Ok? Cuando está hablando aquí de negarse a sí mismo, quiere decir llegar a la conclusión de que Dios y los demás son más importantes para nosotros que nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir negarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Alguien ve algo positivo en ello? Por favor, levante la mano y dígame si hay algo positivo terrenalmente hablando en este pasaje. O tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Es un instrumento de muerte. Jesús tuvo que cargar su propia cruz sobre sus espaldas después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado. Por favor, ¿alguien me puede decir algo positivo acerca de esto? Y luego, sígame. ¿A dónde llevó Cristo la cruz? Al Calvario. En otras palabras, quiere decir que si nosotros vamos a seguir a Cristo como Él demanda que lo sigamos, vamos a tener que ser segundos, terceros.
después de Dios y los demás. Y como Él vamos a tener que tomar nuestra cruz, cualquiera que ésta sea, en esta tierra. Y lo tenemos que seguir a Él, al Monte Calvario, en donde finalmente tendremos que, como Él, morir clavados en nuestra propia cruz. Por favor, ¿alguien me puede decir algo positivo acerca de esto? Por favor, ¿alguien me puede presentar un pensamiento positivo? Nada más leyendo ese versículo. Por favor, alguien dígame que hay algo bueno en esto. Porque hasta ahorita yo no lo veo. No desde la perspectiva terrenal. Porque yo no he llegado a la conclusión todavía de que todos los demás son más importantes que yo. Pero tengo que llegar a esa conclusión si me voy a negar a mí mismo. Tengo que llegar a la conclusión de que Dios es antes que todos los demás, y luego son todos los demás, y luego soy yo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, muy claramente, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, es Cristo en mí. Y lo que hago, lo hago porque Él vive en mí, se manifiesta a través de mí, manifiesta su amor, su misericordia para con los demás a través de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe del Hijo de Dios. Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15 dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. La Reina Valera 60 dice, nos constriñe, nos fuerza a pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos. Para los que viven, ¿qué dice ahí? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, si estamos viviendo para nosotros y no para Cristo, no estamos siguiendo a Cristo como Él nos dice que debemos seguirlo. Hay cosas en las Escrituras que no traen nada positivo a simple vista. Tenemos que escarbar, tenemos que seguir. Sí. Noten el siguiente versículo y esto nos va a dar más luz acerca de ello. Noten, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa y del Evangelio, ¿qué va a pasar? La salvará. Aquí viene el lado positivo de esta porción de la Escritura. Aquí viene el lado positivo de esta porción de la Escritura. Pero tiene que haber sacrificio, tiene que haber muerte. Tenemos que cargar la cruz. Sí, tenemos que cargar la cruz. Noten cómo en el versículo 31 Pedro oye cuando le dice que él tenía que morir, pero no parece oír cuando le dice que va a resucitar. ¿Se clava en qué? En el morir. Y a veces nosotros también nos clavamos en qué? En que tenemos que morir, pero no en el que vamos a resucitar. Porque nosotros también podemos escuchar en este pasaje cuando dice que debemos perder nuestra vida por causa de Él y del Evangelio, y perder la parte que dice que si esto sucede, de hecho estamos haciendo que salvando nuestras vidas. Salvando nuestras vidas. ¿Sí? Pregunta, ¿qué harían o qué haríamos si alguien nos dijera, la semana que entra vas a perder todo lo que tienes? Te voy a quitar todo lo que tienes, voy a dárselo a otras personas y vas a quedar en completa bancarrota. ¿Ven algo negativo, ven algo positivo en eso? No, ¿verdad? Vamos a perderlo todo. Pero ¿qué tal si inmediatamente después de decirnos eso nos dice, pero la semana que sigue después de esa, vas a convertirte en la persona más rica del mundo? Oh my goodness. Ni Trump tiene tanto dinero como tú vas a tener. Ni Rockefeller
tiene tanto dinero como tú vas a tener. Ni los Estados Unidos como nación es tan rico como tú vas a ser. Pero primero tienes que perderlo todo por una semana. No vas a tener que comer, no vas a tener que vestir, no vas a tener dónde acostarte, no vas a tener nada. Pero después de pasar por eso vas a ser la persona más rica del mundo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a pasar por una semana de bancarrota a cambio de ser después las personas más ricas de todo el mundo? Mis hermanos, piensen esto. El negarnos a nosotros mismos ahorita, el tomar nuestra cruz ahorita y el seguir a Cristo a la muerte ahorita, asegura que vamos a tener la vida eterna en el cielo. ¿Qué podemos dejar aquí en la tierra a un lado? ¿A quién podemos dejar aquí en la tierra a un lado que se iguale con eso? Nadie, ni nada. Ese es el lado positivo de este pasaje. Negarnos a nosotros mismos no es bueno para nosotros. Tomar nuestra cruz no es bueno para nosotros. Seguirlo a la muerte no es bueno para nosotros. Pero cuando lo vemos todo a la luz de lo que ganamos, es lo mejor que podemos hacer. Porque Él, Dios, nos lo garantiza. Versículo 36 dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Su vida va a terminar dentro de unos cuantos años. Yo no sé cuánto le quede a cada uno de ustedes. Puede ser una semana, puede ser un año, puede ser una década, puede ser... Yo no sé. Pero todas estas vidas que hay aquí ahorita, el 100% de ellas, si el Señor retrasa su venida, van a llegar a su fin. Se los garantizo. Completamente, 100% convencido. ¿Qué están dispuestos a dar a cambio de su alma, que es eterna? Pensemos en eso. Siglo 38, terminando aquí en esta mañana, dice, si esta generación adúltera y pecadora, alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cómo vamos a vivir, mis hermanos? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir para esta tierra que pronto va a pasar y todo lo que en ella hay? ¿O vamos a vivir para la eternidad, que es lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús? Esa es la decisión que tenemos que tomar diariamente. Porque si vamos a seguir a Jesús, entonces vamos, desde el momento en el que nos levantamos, a negarnos nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, seguirlo a Él, día con día con día, un día a la vez, porque no podemos más. Tenemos que hacerlo hoy. Y si nos da el día de mañana, tenemos que resolver en nuestro corazón que lo vamos a hacer también el día de mañana. Y luego el siguiente día, y luego el siguiente día, y luego el siguiente día. Pero un día a la vez. Amén. Quiero dejarlos con un pasaje de la Escritura en esta mañana. Es un pasaje que, unas palabras que Pablo dio a la iglesia en la isla de Mileto al despedirse de ella por última vez. Y esta es mi oración, o esto es lo que yo quiero hacer por ustedes hoy. En Hechos 20:32, Pablo les dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Los encomiendo a la palabra de Dios hoy. Síganla, léanla, escúchenla, sigan a Cristo. Amén.